Bienvenidos a Análisis, un espacio de vanguardia en donde trataremos temas de interés general con ayuda de un experto. Soy Nelly Vecino Pico, periodista de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hoy hablaremos sobre la violencia que azota al país, especialmente en Arauca, zona de frontera con Venezuela. Les presento a Juan Carlos Torregrosa Gómez, de la Fundación Joel Sierra y representante de la Federación Comunal de Arauca, quien nos va a explicar el incremento de la guerra en esta zona de frontera. Juan Carlos, bienvenido a Vanguardia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual que se vive en Arauca, pero especialmente en Saravena, donde la semana pasada se registró un atentado terrorista? Bueno, es una situación como de violencia generalizada, ¿cierto? Producto del conflicto social, político y armado que vive el país y que se ha exasperado en los últimos días. Desde el principio de este año ha habido algunas muertes violentas que ya llegan a los 40 personas asesinadas, pero también ha habido otros hechos de violencia como el carro bomba que estalló cerca de la sede de las organizaciones sociales en el municipio de Saravena, y lo cual ha producido temor y también algún desplazamiento preventivo de algunas familias que han llegado desde los campos hasta algunos cascos urbanos, inclusive algunos han salido del departamento. Históricamente, el ELN ha hecho presencia en esta zona del país, en Arauca, pero realmente, ¿quiénes son los que están detrás de estos actos terroristas? Bueno, el conflicto social, político y armado que vive el país tiene dos actores, ¿no? El Estado colombiano y las organizaciones rebeldes, para el caso del departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional. Y ahorita pues hay lo que se ha denominado las disidencias de las FARC después de los acuerdos y la desmovilización. En este caso hay unas estructuras como la del Frente Décimo, 28 y 45, que son unas estructuras que por sus hechos y por la violencia desatada contra el tejido social, hemos dicho nosotros, que son estructuras mercenarias y que responden a una política estatal. Juan Carlos, ¿quiénes son los que están realmente detrás de estos atentados terroristas, más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral? Bueno, lo que estamos nosotros planteando es que precisamente hace parte de ese eje de agresión, ¿cierto?, que se desarrolla a través de fuerzas mercenarias, en este caso estas estructuras que se denominan disidencias de las FARC y que están ahorita ensañadas principalmente contra la población civil, sus procesos, sus proyectos y sus planes. Y se ha dicho que estarían en un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional, pero también todo este tema de la fuerte militarización tiene que ver con lo que está pasando y con este conflicto. Como defensores de derechos humanos, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen al gobierno nacional? Hemos dicho que el gobierno nacional debe cumplir con su obligación legal de velar por la protección de los civiles, de los defensores de derechos humanos y del liderazgo social, de los proyectos y procesos que este liderazgo han construido en el departamento, ¿cierto? Y que tienen que ver con empresas comunitarias, con emisoras comunitarias, tienen que ver con todo eso. Esa es la exigencia que le hemos hecho. Igualmente se la hemos hecho a la comunidad internacional, porque hay que dejar por fuera de las acciones del conflicto a la población civil. Finalmente, ¿consideran ustedes que la presencia del ejército en esta zona evita que se siga el desplazamiento de la sociedad civil hacia otros sectores del país? No, definitivamente no. Mire que Arauca es el departamento más militarizado del país, ¿cierto? En atención a la dimensión que tiene, que no supera las 23.000 y algo de metros cuadrados, y a su población, que es de 282.000. Entonces, siendo el departamento más militarizado, el año pasado, por ejemplo, nosotros detallamos 148 muertes violentas de civiles.
en lo que va corrido de este año, cuando se aumentó ese pie de fuerza, luego de los primeros hechos, que se trajeron 2 batallones con 600 hombres, la violencia no ha cesado. Es decir, que la militarización va dirigida a proteger intereses como la explotación petrolera o esos intereses mezquinos frente a la hermana República Bolivariana de Venezuela, y no para proteger a la población civil y a sus bienes. En los últimos días se ha escuchado un audio y una advertencia de los grupos guerrilleros en donde se habla de una escalada terrorista para despedir al presidente Iván Duque. Desde las organizaciones sociales, ¿qué han podido ustedes establecer si realmente van a continuar con estos atentados en todo el país? Bueno, yo creo que hasta que no se superen las causas estructurales que han generado el conflicto, esto va a seguir, ¿no? Y creo que no es tanto para defender a Duque, sino que como ahí subyacen esas causas de manera latente, entonces la violencia sigue y haciendo daño a la población civil, a los bienes. Creemos que debe rápidamente avanzarse en hechos que permitan superar estas causas como la inequidad, las desigualdades y demás. Y eso ahora en este periodo electoral, pero después también. Juan Carlos, la cercanía con la frontera con Venezuela ha permitido que estos grupos ilegales hagan sus fechorías y estos atentados terroristas en Colombia y les quede fácil esconderse en Venezuela. Bueno, eso es lo que dice el Estado colombiano, pero mire que hechos como las muertes violentas han ocurrido en la zona rural del municipio de Tami, donde no es exactamente frontera directa con Venezuela, ¿no? Pero lo que decimos es, efectivamente, hay una presencia, porque también ha habido acciones en el lado venezolano, pero hay una presencia de todos los actores también en el territorio colombiano. Obviamente, nosotros también hemos exigido al Estado colombiano que hay que reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Independientemente de las aristas políticas que se tenga, no puede haber un bloqueo en relaciones diplomáticas cuando se tiene una frontera tan extensa como la que tiene el país, ¿no? Por el lado de Arauca, pero también por el lado del norte de Santander y de La Guajira. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Vanguardia. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos a todos los santanderianos y al país. A todos nuestros usuarios, muchas gracias por acompañarnos en Análisis, un espacio del Sistema Informativo de Santander. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales.